Amén. Así damos lugar a nuestro pastor, el hermano Laureano de los Santos, quien nos traerá el mensaje de la palabra para este día. Padre Cristo, hermanos, en esta tarde le damos la gloria, le damos la honra al Señor Jesucristo. En medio de todo este problema que estamos pasando, pero podemos bendecir el nombre que es sobre todo nombre. En el día de hoy quisiera hablarle sobre el tema de la fe. Y para ellos presento la escritura que encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 1 que dice, verso 7 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es bueno, Él es maravilloso y nos ha permitido, aunque con un poco de dificultad, aunque no lo hacemos presente, sí lo hacemos en espíritu y podemos verlos en estos momentos, aunque a distancia. Pero llegará el tiempo en que todo esto va a pasar y vamos a estar todos juntos, unánimes, alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero decirle a los hermanos del Templo Shalom en especial y a aquellas otras personas que nos están viendo que la fe es un requisito indispensable para acercarnos a Dios, para agradar a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es importante eso porque de esa manera nos acercamos a Él y recibimos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero decirle además, no importa cuán hermoso cantes, no importa cuán hermoso dirijas la palabra de las alabanzas, lo importante es que usted, cuando se acerca a Dios, lo pueda hacer con fe en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. No hay otra manera. No podemos agradar a Dios si no actuamos por medio de la fe. Es por eso que me he tomado el tiempo de hablarles un poco de lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que creo que es la aseveración más poderosa, la manifestación más poderosa de lo que es el poder de Dios. Son confirmaciones que tenemos que tener en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y la palabra del Señor nos habla de que ahí encontramos los hombres que realmente cambiaron el mundo en nuestro tiempo pasado. El mundo actual, hoy en día, reconoce los méritos de muchas personas por su logro, ya sean científicos, ya sean deportistas, ya sean líderes de países, y lo ponen lo tienen en grande estima. Yo creo que es tiempo que nosotros como cristianos podamos abrir nuestros corazones y podamos tomar este capítulo de la Biblia como una referencia y que podamos imitar a aquellos hombres que en un tiempo atrás marcaron la diferencia, que es lo que necesitamos tener en estos tiempos de crisis. Necesitamos tener fe en el nombre poderoso del Señor Jesús. Aquí en ese capítulo yo lo he denominado como el verdadero salón de la fama de la fe, porque aquí están los verdaderos guerreros. Aquí están aquellos hombres que no tuvieron temor de nadie. Ese es el sistema de vida que el Señor quiere para que cada uno de nosotros practique en estos días. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí lo podemos encontrar en los casos como dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mire, si nos vamos al capítulo, ese capítulo 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de aquello que estamos pidiéndole a Dios. Y sabemos, dice la Escritura en otra porción bíblica, que sabemos, y esa es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, Él nos va a contestar todas nuestras peticiones. Bendito el Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en ese capítulo 11 que por la fe, miren ustedes, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio, más excelente sacrificio a Dios que Caín.
Y no le voy a decir que el sacrificio o la ofrenda que Caín presentó al Señor no era buena, era excelente, era brillante, era como muchas veces nosotros hacemos. Pero había una diferencia, hermano. La de Abel era más excelente. ¿Por qué era más excelente? Porque él la hizo con fe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Aleluya. Más excelente ofrenda a Dios que Caín. Por eso halló el favor de Dios. Le decía al principio que sin la fe es imposible agradar a Dios. Que podemos hacer lo que podamos hacer en esta vida, lo que querramos, pero si no lo hacemos con fe, de nada nos va a servir. Y quiero que hoy en adelante ustedes, todas las cosas que vayan a hacer para el Señor, hágalo con fe. No lo haga para que nadie lo vea, no lo haga para que nadie lo felicite, hágalo para que al Señor sea finalmente toda la honra y toda la gloria para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por la fe, el no. ¿Quién fue el no? Estoy hablando de los que están formando parte del salón de la fama de la fe. El no, muy poco se conoce en la Biblia del no. Pero sí la Escritura me dice, por la fe, el no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y para poder agradar a Dios hay que hacerlo con fe, mis amados. Posiblemente tenemos la tendencia de llevar ofrendas al Señor, pero lo tiramos de cualquier manera. Y por eso no recibimos los favores de Dios. Pero cuando damos la ofrenda, sea lo que usted dé, cuando usted lo da con amor, con fe, téngalo por seguro que el Señor le va a devolver una gran cantidad de bendiciones. A mi Dios sea la gloria para siempre. Por la fe Noé, dice la Escritura que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Habían cosas que no se veían en esos tiempos, jamás había llovido en los tiempos de Noé, pero el Señor le dijo, prepara un arca de tal manera para que te salves tú y tu casa, tu familia. Y él obedientemente, por fe, comenzó a hacerlo, comenzó a construir esa arca. Finalmente, esa fe, amados hermanos, hizo que se cumpliera la bendita palabra de Dios. Y por eso dice la Escritura que como los días de Noé, muchos se estaban casando y dándose en casamiento, estaban en jolgorio constantemente, no le ponían atención a lo que estaba haciendo este hombre. Es lo mismo que pasa hoy en día. La gente no está poniendo atención a la bendita palabra de Dios. Podemos hablar de cualquier tema. Podemos hablar de política por 4 o 5 horas. Podemos hablar de deporte. Podemos hablar de béisbol, de fútbol. Podemos hablar del amigo, de la amiga, pero cuando le hablamos de la palabra de Dios, eso no lo entiende. Pídele al Señor que esclarezca tu mente cada día. Pídele al Señor que te dé el conocimiento de su bendita palabra para que te puedas preparar mejor para el día del rapto del Señor Jesucristo. Dice inclusive la palabra de Dios en ese mismo capítulo de Hebreos capítulo 11, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir de su lugar sin saber hacia dónde iba. Por la fe este hombre cuando tenía 75 años recibió la palabra de que iba a ser padre de multitudes. Y él lo creyó. Casi 25 años después todavía él no había recibido esa promesa que Dios le había dado, pero estaba esperando hasta el momento en que llegó y se cumplió la bendita palabra de Dios. Hubieron momentos en los cuales él se sintió afectado, como todos nosotros nos sentimos afectados. Hay momentos que da la impresión de que las bendiciones de Dios no llegan. Y muchos de ustedes tal vez están pensando por qué está pasando esta pandemia en todo el mundo. Yo le decía la semana pasada a menester que todo esto acontezca.
Pero estos son avisos de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir a levantar a su iglesia. Y para eso tenemos que estar preparados por medio de la fe. Bendito el Señor Jesucristo. Quiero decirle algo más sobre la fe. El pueblo de Israel por fin había salido de la tierra de esclavitud y había recibido palabra del Señor a través de su líder que descansaran en tal lugar. El Señor los llevó a que descansaran en tal lugar. Cuando estaban descansando ahí, de repente levantan la vista y se dan cuenta que atrás viene Faraón con toda su caballería, con todo su ejército, con todos sus caballos, sus carros de batalla. ¿Qué pasó con ellos? Se llenaron de temor. Cada uno de nosotros nos hemos llenado de temor en un momento específico de nuestra vida. Pero ¿qué es el temor, amados? El temor es lo contrario de la fe. Entonces hay que parar con esto. Usted no puede estar lleno de temor cuando usted tiene un Dios tan grande. El pueblo comenzó a reclamarle a su líder, a Moisés. No habían cementerios allá en Egipto para que muriésemos allá y nos enterraran. ¿Por qué teníamos que venir a morir aquí en el desierto? Y de repente este varón, Moisés, se pone de pie y le envía un mensaje poderoso. Y mira lo que él le dice, bendito el nombre del Señor Jesús. Moisés le dice, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre lo veréis. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo es eso, amados hermanos. Y Moisés dijo al pueblo esas palabras, un mensaje de autoridad. Tal vez él se recordó de todas las cosas que Dios había hecho con ellos ahí en Egipto. Él se acordó de cómo la mano poderosa de Dios lo había sacado. Y si el Señor te dijo que te va a sacar de algo, Él te va a sacar. Si el Señor te dice que Él te va a dar la victoria, te va a dar la victoria. Si el Señor te dice que te va a arreglar ese problema, te lo va a arreglar, porque lo dijo Jehová. Ponle sello en el nombre poderoso de Jesucristo. Ponle un sello que diga aprobado, lo acepto, lo recibo por fe para la honra y la gloria de mi Dios. Amados hermanos, yo me imagino por lo que dice el verso 14, que Moisés llegó el momento en que se sintió acobardado y se arrodilló tal vez en un lado a pedirle al Señor, Señor, líbranos de esto, sálvanos. Y el Señor le dice, pero ¿por qué clamas a mí? Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hay tiempos en los cuales tenemos que clamar, pero hay tiempos en los cuales tenemos que actuar. Yo quiero que usted se quede bien claro con eso. Hay tiempos en que usted va a tener que actuar de una manera especial. Ya no va a haber tiempo para orar. De hecho, usted ha tenido que estar orando durante todo su día. Y eso era lo que nos enseñaba el Señor por medio de su ministerio. Dice la Escritura que Él salía todos los días, muy de mañana, a orar. Antes que esclareciese el día, Él ya estaba en oración. Porque sabía la gran cantidad de problemas y dificultades que se iba a encontrar, la cantidad de demonios que tenía que reprender. Usted no tiene idea la cantidad de cosas que nos vienen a nosotros y tenemos que estar listos para darle la gloria al Señor en ese momento preciso. Amados hermanos, dice la palabra de Dios sobre lo que le estoy hablando. Aleluya. Cuando el Señor le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y dice, eso lo dice el verso 14. Posteriormente dice la Escritura, y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Era como una muralla.
El Señor tiene una muralla para nosotros. El Espíritu Santo es esa muralla, es la muralla que nos protege. ¿Cuántas veces no te ha sacado el Señor de dificultades? Y muchas veces nos olvidamos. ¿Cuántas veces no hemos nosotros recibido bendiciones de Dios? Yo quiero que usted haga memoria de eso. Han habido muchas situaciones en tu vida en las cuales Dios se ha mostrado a favor tuyo. No es tiempo de tener temor, es tiempo de tener fe en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, luego que el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que camine, que marche. Y dice que extendió Moisés sus manos e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Sopló un fuerte viento, como el día de Pentecostés, cuando recibimos, hermanos, el Espíritu Santo. ¿Recuerda usted el día de Pentecostés? La iglesia primitiva estaba esperando la manifestación que el Señor le había prometido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos siendo testigos para la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice? Hemos hablado en lengua, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Con un fuego poderoso, dice la Escritura, un viento fuerte que soplaba en aquel lugar donde estaban ellos reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua conforme al Espíritu le daba que hablase. Y había gente de diferentes lugares, pero ¿qué pasa? Esta gente está loca, esta gente está borracha, pero no puede ser que están locos, no puede ser que están borrachos. Ellos están hablando por medio de las lenguas espirituales que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo cierto del caso, amados hermanos, que Moisés tuvo que actuar. Llegó el momento en la actuación, llegó el momento en que usted tiene que actuar. Bendito el Señor, aleluya. En cierta ocasión, y eso sucedió y lo podemos encontrar, amados hermanos, en el libro de Marcos capítulo 11. Al día siguiente de su entrada triunfal en Jerusalén, al salir de Betania, Jesús tuvo hambre y vio una higuera frondosa, dice la palabra de Dios. Vio una higuera frondosa y se dirigió a ella a buscar frutos. No encontró nada. ¿Sabe por qué no encontró nada? Porque no era tiempo de higos. Si no es tiempo de higos, ¿para qué vas a buscar algo ahí? ¿Creen ustedes que no sabía el Señor que no era tiempo de higos? Dice la palabra de Dios que alejados de mí, nada podéis hacer. Eso es bien importante. No podemos llevar fruto alejado del Señor. Y tú tienes que tener en tu mente, en tu corazón, que tienes que dar fruto para la gloria de Dios. Vamos a aprovechar estos tiempos de dificultades para ganarnos a un amigo, una amiga, para la gloria de Dios. Para que alguien sea salvo. Yo no estoy tan preocupado por los muertos, porque los muertos que están dejando esta pandemia no son nada en comparación con las pandemias anteriores. Lo que sí estoy preocupado es que muchos de ellos se están muriendo y se están yendo al infierno sin Dios y sin esperanza. Esa es la oración tuya, esa debe ser la oración mía. Orar para que si alguien se va a ir de este mundo, se vaya con el Señor Jesucristo. Para que el diablo no saque ventaja de esta situación. Él quiso dividirnos, él quiso separarnos, él quiso encarcelarnos, pero hoy en día todavía el amor de los hermanos del templo Shalom hacia su Dios sigue creciendo, sigue en aumento. Usted ama tanto reunirse en la casa de Jehová como su pastor. Estoy anhelando como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y yo sé que ustedes tienen eso, esa angustia, esa necesidad. No para salir a pasear, sino para salir y reunirnos con el Señor Jesucristo en nuestra iglesia. A Dios sea la honra y la gloria. Aleluya. Hermano, no encontró el Señor nada que comer en esa higuera. ¿Y sabe qué dijo el Señor? ¿Sabe qué? Nadie jamás coma fruto de ti. Y ese fue. Cuando regresaban,
Al día siguiente, los discípulos se dieron cuenta que esa higuera que ayer estaba frondosa, llena de hojas, hoy estaba seca. Y le dijeron al Señor, Señor, mira, la higuera que maldijiste ayer se secó hasta las raíces. El Señor le dijo a Pedro, porque Pedro era el que siempre hablaba por el grupo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque mira lo que dice la Escritura, alabado el nombre del Señor. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Qué tremenda es la palabra del Señor. Cualquiera. No está diciendo el pastor de los santos. No está diciendo ningún líder en especial. Está diciendo cualquiera, y cualquiera de ustedes puede decir aleluya a ese monte. Es cuestión de que podamos creer la bendita palabra del Señor Jesucristo. Bendito el Señor, aleluya. Cualquiera. Yo creo que tenemos que hablarle a nuestro problema. Yo creo que tenemos que hablarle, hermanos, con fe, pero háblale creyendo, como dice la Escritura, que vas a ver resultado. Yo le decía a mi esposa en esta mañana, ¿sabe qué? Mira, la fe que obtiene milagros, la fe que logra cosas grandes, es la fe que se arriesga. Nosotros tenemos que arriesgarnos por la fe. Tenemos que arriesgarnos a creer en el Señor Jesucristo. Ustedes no están creyendo en el pastor. Ustedes no están creyendo en ningún líder. Nosotros no podemos hacer nada por ustedes. Lo único que podemos hacer es orar, mis amados hermanos. Es confiar en el Señor. Y ese es un riesgo que hay que correr. Es un riesgo que tenemos que, hermano, hacer al probar al Señor. Cuando los discípulos estaban en el mar abierto, de repente vieron una sombra que se acercaba. Se llenaron de temor porque ellos pensaron que era un fantasma. Pero acercándose se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó, amados hermanos, con ellos? El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿te atreves a venir a mí? ¿Te atreves a caminar sobre las aguas? Pedro no dudó en ese momento y dijo, Señor, yo voy. Y es el único hombre de carne y hueso que pudo caminar sobre las aguas. Al final, hermanos, sucumbió. Porque ese era el temperamento del ser humano. Estamos creyendo hoy, pero ya mañana el enemigo quiere poner algo negativo en nuestras vidas. Pero yo quiero decirle que él se arriesgó. Yo no sé cuántos de mis amados hermanos del Templo Shalom se quieren arriesgar a creerle al Señor. Usted va a ser bendecido. Usted va a ser prosperado. Pastor, pero ¿cómo dices eso en medio de no tenemos trabajo? Muchos de ustedes se quedaron sin trabajo. ¿No creen que el Señor es más poderoso que un virus? ¿No creen que el Señor es más poderoso que cualquier gobierno que quiera ejercer su autoridad sobre los menos poderosos? El Señor abre campo para nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es tiempo de que le creamos a Dios. Es tiempo de que nosotros confiemos al Señor Jesús. Bendito su nombre. Aleluya. Vuelvo ya para terminar. Hermanos, y le dejo con esta reflexión. Que clamar es diferente a orar. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hablar y decir a nuestro problema, te vas en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú tienes que hablarle a tu mar rojo que se abra. Tienes que hablarle a tu higuera. ¿Produces?
o te secas. Tienes que hablarle a tu monte. Desarráigate de aquí. Muévete y échate en el mar. Ese problema que te está golpeando, esa dificultad que está causando mucha negatividad en tu vida, ese problema matrimonial, ese problema económico, todo eso se soluciona en el nombre poderoso de Jesucristo. Aún en medio de crisis, aún en medio de dificultad, tengo por seguro que el Señor tiene cosas grandes para ti. En una ocasión, hace muchos años atrás, yo prediqué un mensaje que me recuerdo que decía: no sueltes el tenedor. No sueltes el tenedor, porque lo mejor viene en camino. Cuando somos invitados a un convivio, nos dan la comida, los alimentos, y después de esto viene el postre. Ese postre es el que el Señor tiene para ti. No sueltes el tenedor. Es tiempo de mantenerte en fe. Es tiempo de seguir creyéndole al Señor Jesucristo. Él es bueno, amados hermanos. Con la ayuda de Dios, nos estaremos mirando la próxima semana. No tienen ustedes idea cómo yo anhelo estar con ustedes en el Templo Shalom, alabando el nombre de mi Dios. Y eso es todo el tiempo. Voy a elevar una palabra de oración en esta hora, para que el Señor nos cubra con su sangre gloriosa. Amantísimo Dios, en estos momentos yo te estoy dando la gloria, te estoy dando la honra. Oh Dios, no estoy clamando, estoy dándote la gloria, agradeciéndote, Padre, que, oh Dios, tú actúes y que tú abras los ojos de cada uno de nosotros, para que detrás de todo este problema, detrás de toda esta prohibición de estar en nuestros templos, podamos seguir creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Tenemos la certeza de que esto va a pasar pronto. Tenemos la seguridad que mis hermanos van a mantener sus fuentes de empleo en el nombre poderoso de Jesús. Y lo más importante es que esta experiencia, tal vez negativa para muchos o tal vez una oportunidad para el diablo, ha sido, aleluya, convertida en una victoria para la iglesia del nombre de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.